Hermanos, la verdad es un gozo poder volver a comunicarme aquí con ustedes y la verdad ya estamos acostumbrándonos desde hace mucho tiempo, conectándonos a través de estas vías, pero ha sido muy grato poder ver a varios de ustedes ahí en las reuniones que estamos haciendo en la iglesia, en el templo, ahí entre semana y estamos esperando otra oportunidad este día jueves. Bueno, prontamente pasaremos a la etapa 3 y estaremos nosotros reunidos de una forma más libre, ya con capacidad hasta 25 personas. Hoy día estaba leyendo y viendo los informes de la iglesia allí en Quilicura, que tuvo hoy su primer culto de domingo, allí el pastor Rodolfo, y fue una gran bendición ver a unos 25 personas que estaban allá, como están en la fase 3. También un buen grupo en la Iglesia Bautista Gracia, ahí en Padre Hurtado, que también está en la fase 3. También viendo fotos o escuchando informes de la iglesia ahí en Quinto Normal, que tuvo hoy día su primera reunión dominical después de todos los meses cerrados, con un buen grupo que ya están ellos en fase 3 también. Entonces esperamos que Dios en el tiempo indicado que nos dé a nosotros también la oportunidad, y yo quiero invitarles a ustedes. Sé que es cómodo poder vernos a través de la pantalla y ver la transmisión y es muchísimo mejor que nada, ¿cierto? O sea, nada en el sentido de no poder conectarnos y tener enseñanzas de la Biblia. Pero es algo muy grato poder estar reunidos de forma presencial, allí apartándonos de todas las distracciones de casa, alistándonos, yendo al templo, juntándonos con otros, cantando de corazón, escuchando la palabra de Dios, bueno, todos allí con la distancia social y el control ahí en el ingreso y bueno, todo lo que tenemos que hacer con mascarillas, que ahora ha sido como parte de la cultura, ¿no? Pero yo les animo, hermanos, que tengamos nosotros la perspectiva correcta en cuanto a eso, ¿cierto? Entonces va a ser algo de mucha bendición. Pueden haber algunos que por diferentes razones de peligro mayor que van a necesitar quedarse un poco más protegidos y eso es 100% comprensible. Entonces, pero que estemos nosotros orando y anticipando porque yo creo que falta poco para poder empezar a tomar pasos en este sentido. Bueno, quiero invitarles por favor que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 9 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 35 y pasaremos un tiempo el día de hoy viendo varios textos del capítulo 9 de Mateo. Y bueno, como ustedes han visto por los mensajes que hemos compartido, la verdad entre varios pastores de mucha cercanía, de mucha confianza, han pasado momentos difíciles en los últimos días. El misionero que nosotros apoyamos, Camilo, allí con su esposa Mariela, ella embarazada con gemelas y a las 28 semanas dio a luz a las dos hijas por emergencia, no fue para nada el plan. Nacieron pesando 750 y 800 gramos y los doctores dijeron que quizás puede haber una posibilidad de 50% de quedarse vivas las bebés. Una de ellas partió y ya está en la presencia del Señor. Mañana, justo ahora en la tarde, a Mariela le dieron de alta de la clínica y el día mañana ella va a ir al cementerio para enterrar a su hijita y no saben lo que va a pasar con la otra. Han sido tiempos difíciles y nos duele a saber que una familia misionera que de cierta forma es una extensión de nuestra iglesia, esté pasando por esos momentos. Y bueno, reforzando la petición anterior, les pido que estén orando por ellos. Y si tienes a ellos allí por las redes sociales, puedes mandar un mensaje quizás diciéndoles de sus oraciones. Jorge y Cristina, el pastor acá en Santiago, que también su esposa faltando pocas semanas para dar a luz y
dejó de sentir al bebé allí moviéndose. Fueron al doctor y aprendieron que la verdad ya había partido su hijito Samuel y estaba con el Señor y su cuerpo sin vida allí que tenía que nacer. Entonces, todas las dificultades. Y en esos momentos, que quizás estás tú pasando por una etapa muy difícil, o quizás ya pasaste hace no tanto tiempo por una etapa difícil, o quizás no sabemos, viene ahora una etapa difícil en el futuro próximo. Debemos nosotros recordar algunas verdades, verdades para el corazón quebrantado. ¿Ya? Verdades para el corazón quebrantado. Quiero dirigir sus ojos a la lectura. Mateo 9, comenzamos en el versículo 35. La Biblia dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Ahí en el versículo 36, dice ahí el texto, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús, viendo ahí a la gente, viendo que la gente era como ovejas sin pastor, eran animales indefensos, allí dispersos, caminando en peligro, sin rumbo, sin dirección, sin protección, sin alimento adecuado, sin nada de lo que necesitaba. Él veía a la gente así. Y la verdad, hermanos, si nosotros abrimos los ojos, podemos ver que hay necesidades, claro, hay necesidades físicas, hay necesidades emocionales, financieras, pero sobre todo hay necesidades espirituales. Y allí cuando Jesús pensó en ellos, él fue llevado a pedir a los discípulos. La única vez que vimos a Jesús dando una petición de oración, que vamos a hablar más de la petición de oración en la próxima reunión cuando vemos este pasaje. Pero quiero detenernos un poco en la idea de que Jesús tuvo compasión de ellas, que tuvo compasión. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuáles son las verdades para el corazón quebrantado? En primer lugar, debemos recordar que tenemos un Salvador compasivo. Él puede empatizar con nuestras enfermedades y nuestros problemas y nuestros dolores. Él está allí interesado en ayudarnos. Está interesado en lo que está pasando en nuestras vidas. Debemos ver que Jesús acá en el texto, que Él se dio cuenta de las necesidades que la gente tenía y se preocupó, se interesó, tuvo compasión. La Biblia habla de Jesús como una persona emocional. Incluso llegó a llorar en una oportunidad por la necesidad que vio allí con los ojos. Y él sintió ganas de servir, sintió ganas de ver cómo resolver problemas, sintió la carga y el dolor del sufrimiento que vio alrededor suyo. Tenemos nosotros un Salvador compasivo. No solamente Él estaba atento en aquel entonces, pero Él está atento ahora y está interesado en nosotros. Y Él desea ayudarnos y proveer para nosotros y obrar a través de las dificultades en nuestras vidas. Ya tenemos bien claro que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Todo era perfecto en el huerto de Edén. Entró el pecado y quebrantó todo, cambió todo. Todo era ya después difícil. La muerte entró por el pecado de un hombre, pero este pecado pasó a todos, ¿cierto? A cada generación. Y ahora nacemos siendo pecadores y por consecuencia está la paga del pecado que es la muerte.
Y por eso el mismo Jesús vino al mundo y dio su vida por ti y por mí en la cruz, para ofrecernos el regalo de la salvación. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, si no tienes la certeza de tu salvación, del perdón de tu pecado, hoy quisiéramos ayudarte y yo te animo a llamarnos, a escribirnos, a pedir ayuda. Estamos para eso, estamos para servir. Pero viendo el mismo contexto del pasaje que estamos viendo, vamos a volver al versículo 18, porque allí dejamos en la última enseñanza, Mateo 9, 18. La Biblia dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Imagínate un papá desesperado, un papá que viene corriendo, un papá que sabe que su hija acaba de morir. Fue un momento que seguro sintió la desesperación que nuestros queridos sintieron en los últimos días, pasando por un momento parecido de muerte. Y acá vemos en el texto que el hombre se levantó y se fue donde Jesús. Vemos que en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22, el pasaje paralelo, que también habla acerca de este personaje. Entonces, fíjate lo que dice allí en Marcos 5, 22, si tienes tu Biblia ahí a la mano. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Este hombre, el hombre principal, Jairo, él era un principal de la sinagoga. Fue un hombre que enseñaba la Biblia, que predicaba allí, que compartía el texto del Antiguo Testamento. Este hombre, ya que conocía la Biblia, llegó para buscar la ayuda de Dios, de Jesús. En el versículo 19, en el texto principal que estamos viendo, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Imagínate, 12 años, la dama tenía una enfermedad con un flujo de sangre constante que no cesaba. Y la Biblia dice allí que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El texto paralelo en Marcos 5:26, la Biblia dice, y había sufrido mucho, hablando de la dama, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Imagínate el grado de sufrimiento. No sé si alguna vez has estado con alguna enfermedad y has ido a médico tras médico buscando una solución, buscando algún diagnóstico, buscando alguna medicina, algún tratamiento, y vez tras vez te encuentras con más dudas porque nadie puede pillar el problema, nadie puede resolver el problema. ¿Te ha pasado alguna vez? Es frustrante. Imagínate, esta dama por 12 años pasó por eso. No solamente estaba allí buscando médicos por todos lados y sufriendo por mientras, pero la Biblia dice que ella gastó todo en el proceso. Esta dama llegó a Jesús, una persona que no tenía nada que ofrecer a Jesús. No podría servirle o ayudarle o aportar algo a su trabajo, su misión. Ella fue simplemente una dama con una enfermedad y llegó a Jesús. La Biblia dice en el versículo 21 del texto principal que estamos viendo, Mateo 9, porque decía dentro de sí, la dama, decía dentro de sí, si tocare solamente el manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí la dama llegó a Jesús y tenía ganas de solamente acercarse a él y tocar su manto. Y pensaba, si llego tan cerca a Jesús, el Mesías, Dios en la carne, el creador de los cielos, este hombre, profeta, predicador, pero más que eso, ya Dios en la carne, si puedo estar cerca a él,
Jairo tenía fe y pidió, ven a ver a mi hija, porque acaba de morir. Jesús en camino a la casa de Jairo, una dama se le acerca, una dama desesperada también, y allí tiene el encuentro con Jesús y fue salvada, fue sanada. Versículo 23, fíjate lo que dice. Al entrar Jesús en la casa del principal, hablando de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta. O sea, estaban ellos en básicamente el velorio, estaban allí preparándose para el funeral, había música de funeral, había allí amigos que estaban juntándose para acompañar a la familia durante ese tiempo. Todo esto estaba pasando allí entre el escenario de la casa de Jairo. Y la Biblia dice que justo en eso Jesús dice, ya salgan para afuera, porque la niña no está muerta. Y regresando ahí al texto, la Biblia dice, y se burlaban de él. La gente se burló de Jesús cuando le escuchó decirlo. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Ves que Jesús tenía compasión? Tenía compasión por Jairo y su familia, por la hija de él que había fallecido, por la dama que tenía un flujo de sangre. El siguiente versículo, la Biblia comienza a hablar acerca de dos ciegos que comenzaron a levantar la voz cuando Jesús pasó de allí de la casa de Jairo. Y ellos gritaron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, la Biblia dice en el versículo 28, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y este día sus ojos fueron abiertos. Increíble. Jesús, que tuvo compasión de los dos ciegos. Si avanzamos al versículo 32, la Biblia dice allá, mientras salían ellos, ya salieron allí los ciegos, y mientras salían, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba. Y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es curioso ver a Jesús actuando en casos de personas desesperadas, sin esperanza, personas que estaban allí sufriendo. El mudo endemoniado, los dos ciegos, la mujer con su flujo de sangre, la hija de un encargado de una sinagoga que había fallecido. Y Jesús tuvo compasión. Ojo, el contexto de lo que estamos hablando. Él acaba de terminar todo eso. Fue a la casa de Jairo, encontró a la dama en el camino, salen los ciegos y justo saliendo los ciegos, el mudo. Y todo eso está pasando cuando de pronto la Biblia dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, eso estaba sucediendo mientras él iba de pueblo en pueblo predicando, y la Biblia dice en el 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas, sin pastor. Jesús es nuestro gran pastor y él tiene compasión por nosotros. El segundo principio, tenemos un Salvador compasivo que actúa en nuestras vidas. No solamente tenemos un Salvador compasivo, pero tenemos uno que actúa en nuestras vidas. Jesús no es pasivo. Eso podemos aprender del texto. Él no solamente tiene un sentir de empatía, de compasión, sino la compasión de él le lleva a acción. Y hay una lección grande para nosotros también en eso, ¿no? Que debemos sentir compasión por la gente que está sufriendo.
Y la compasión que sentimos nos debe llevar a acción, nos debe llevar a buscar cómo ser parte de la solución para el sufrimiento que hay en el mundo. La necesidad mayor, según Jesús allí, Él no solo les vio con necesidades físicas, emocionales, familiares, sino les vio con la necesidad espiritual, que necesitan un salvador, necesitan un pastor, necesitan más obreros para que pueda alcanzarles y servirles y predicarles el evangelio. Cuando pensamos en Jesús, un poco después lo vamos a ver, Mateo 11:29. La Biblia dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús te invita el día de hoy a ir a Él con tu problema, a ir a Él con tu desesperación, a ir a Él con tu carga, a ir a Él cuando estás sufriendo. Él se preocupa por ti. Algo más que aprendemos acá de Jesús que actúa, nuestro Salvador compasivo que actúa, podemos ver acá que Jesús puede hacer lo que la riqueza no puede hacer. Puedes tener tal vez millones y millones y millones de pesos. Tal vez estás en una situación donde no te interesa 10% sí o no, como no importa. Pero, ¿sabes? Tu plata no puede comprar la solución para los problemas en la vida muchas veces. Y cuando hablamos de lo espiritual, sabemos por lejos que el dinero no puede resolver el vacío que hay en el ser humano por el pecado. Solo Jesús puede resolver esos problemas. Y por eso a veces se ve a la gente con más riqueza, que es la gente que a veces tiene más problemas, problemas de matrimonio, problemas de vida, problemas de drogadicción y alcoholismo, porque no se encuentra allí la solución. Jesús, otra lección, nunca está demasiado ocupado para no atenderte. ¿Qué pasó con la dama con el flujo de sangre? Jesús le atendió, aunque llegó de atrás y solamente le tocó el manto. ¿Qué le dijo a Jairo? Bueno, Jairo, estoy ocupado, lamento que tu hija falleció. No, él dijo, voy. ¿Qué pasó con los dos ciegos que clamaron y después hablaron allí con Jesús y Jesús les sanó? De nuevo, el mudo, lo mismo le pasó a él. Y sabes, tú y yo podemos ir y conversar con él el día de hoy. Y a veces pensamos que, bueno, Jesús no quisiera escuchar de nosotros, no está atento. No puedo llevar mi carga pequeña quizás para Dios o en los ojos de otros, quizás no le importa, no le interesa, pero estás equivocado si lo piensas así. Él te ama y se preocupa por ti y nos invita a nosotros a llevar nuestras cargas donde Él. Y Él nunca está demasiado ocupado para no atendernos. Siempre va a escuchar nuestras oraciones, las oraciones de los hijos suyos. Si nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy es el primer paso para poder tener esta relación con el Padre, es poner tu fe en Él. Y yo te invito a hacerlo. El último principio que podemos ver acá cuando vemos que Jesús actúa, nuestros problemas son oportunidades para que Dios pueda recibir la gloria. Nuestros problemas son oportunidades para que Dios pueda recibir la gloria. Mateo 9:25, la Biblia dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La Biblia nos enseña que lo que hizo Jesús allí con esta familia, y bueno, en muchos otros casos, que sirvió para glorificar el nombre de Jesús y para que otros podrían apreciarle y glorificarle. Y sabes, a veces problemas vienen en nuestras vidas y no sabemos cómo resolverlo, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo solucionarlo. Y justo Dios usa tal momento y tal problema para hacer algo especial.
Y yo quiero animarles a ustedes el día de hoy a recordar, Dios está usando todo el sufrimiento. Dios no es el causante del sufrimiento, es el pecado que causa todo eso. Pero Dios sí lo usa para el bien en la vida del creyente. Y debemos nosotros recordarlos en esos momentos difíciles. Date cuenta que tienes un Salvador compasivo. Llévale tus cargas y descansa en Él. Él está interesado en tu vida. Te amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz. Pon tu fe en Él hoy como Salvador. Y si ya eres un hijo suyo, pon tu fe en Él como tu Salvador compasivo que está ahí para servirte. Tomamos un tiempo para orar. Si necesitas ayuda, si quieres conversar, si necesitas oración específica, escríbeme a mí, escríbele al pastor Francisco, escribe a nuestras esposas, si eres una dama, estamos a la orden para servirles. Padre, te agradezco que eres un Salvador compasivo. Y te agradezco que no solamente tienes compasión, pero actúes en nuestras vidas. Y hoy día quisiéramos llevarte las cargas nuestras y descansar en ti y pedir tu involucramiento. Y no sabemos cuál es el próximo paso o cómo vas a responder a la oración, porque a veces dices sí, a veces no, a veces espera, pero sí sabemos en ti, Señor, que hay paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en esos momentos difíciles. Y quisiéramos buscarte y agradecerte y disfrutar de esta relación de confianza. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.